Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Adela Fernández. Vengo acompañada con Raquel Varela en un nuevo cafecito donde vamos a estar hablando de un tema súper interesante que además estoy segura que a día de hoy has visto muchísimo en las redes sociales porque tiene que ver con eso, con las redes sociales y la imagen que proyectamos y cómo nos relacionamos con las redes sociales. Pero antes que nada, te doy la bienvenida a Raquel. Hola Raquel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Adela? Excelente, fantástica y encantada de un nuevo café. Y con este tema que me encanta. Sí, además, como estaba diciendo, fíjate que últimamente estoy viendo otra vez como que se vuelve a hablar mucho un poco de este tema de imagen de Instagram versus realidad o redes sociales versus realidad. Es un tema súper interesante que yo creo que nos va a dar para mucho y nada, les invitamos a que se preparen su vida favorita, que nos pongan de fondo y nos acompañen y por supuesto también que nos dejen en comentario pues cuál es su opinión con respecto a este tema, que al final los diferentes puntos de vista es lo que enriquece. Es verdad. A mí me encanta eso, lo que enriquezca la conversación. Además, Raquel, que ella es pues community manager, ella que maneja muchísimo en las redes sociales, pues también nos va a dar otro punto de vista, no solo también como creadora, ¿no? Como persona, sino también como la persona que acompaña. Así que voy a empezar por ahí, Raquel. ¿Cómo ves tú, desde, digamos, desde tu rol como profesional, este tema que gira en torno al uso de los filtros, por ejemplo? Vamos a empezar, porque hay varios aspectos que podemos tocar. Vamos a empezar, por ejemplo, con los filtros, el uso de los filtros en redes. Bueno, es que yo creo que cada cosa en su justa medida, ¿no? Hay filtros que a veces nos hacen falta para poder, no, a veces no tenemos un buen aspecto y, a ver, vamos a salir en una cámara, nos va a ver un montón de gente, mínimo tenemos que estar arreglados, ¿no? Mm. Yo parto de esa premisa, ¿no? De que, a ver, nos va a ver mucha gente, sí, es verdad que hay que estar de manera natural y todo, pero bueno, siempre es un filtro de eso, que te, beauty face, que te arreglan un poquito la cara, no te viene nada mal. Yo con eso estoy de acuerdo. Hay filtros también, muchos filtros para jugar, de repente para darle ese toque de humor, ¿verdad? Eso me gusta, pero sí es cierto que hay gente que lo usa como en exceso. Y yo creo que, como todo, en exceso daña. Y claro, entonces al final cuando ves a la persona, si la ves en algún momento en la calle, vas a ver que no es lo mismo. O sea, no, ay, no, esta no es la misma persona. Aunque eso también pasa con los actores de televisión o de cine. Cuando tú los ves en el cine, siempre los ves todos hermosos y cuando los ves en persona, dices, ay, pero este mira cómo tiene la cara y ay, mira no sé qué, y mira cómo, y claro, es que, a ver, ellos tienen un beauty face ahí. Así que yo creo que en algún momento el tema, cuando tú te expones al público, siempre hay una manera de usar como ese filtro, ¿no? Que te ayude a mejorar el aspecto para que digamos, la comunidad te vea de manera más bonita, pues, y como que Mm. sea más receptiva, aunque hay muchos estudios que, estoy como hablando mucho, pero No, hay está estudios bien. que dicen que las personas bonitas tienen mucho más receptividad que las personas que no son tan agraciadas, ¿no? Entonces, Mm. claro, por eso es que también el uso de los filtros favorece a unas personas y a otras. Sí, es un poco, fíjate que es eso de que nos entienda, ¿no? La persona que nos está escuchando, que cuando hablamos de bonito, no es un poco esa clasificación de personas bonitas, personas feas, sino que nuestro cerebro le gusta encontrar esa parte, por ejemplo, de la simetría, la parte del colorido, ¿no? Unos labios rojos, por ejemplo, llaman mucho la atención, unos labios más pálidos a lo mejor no, unos ojos marcados llaman mucho la atención y eso está comprobado Claro. científicamente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esos términos de bonito, entendemos que es como llamativo para esa captar la atención. Y a mí me ha gustado este enfoque que tú le has dado porque fíjate que en muchas ocasiones, pues por ejemplo, nosotros usamos las redes sociales con uso profesional, ¿no? Uh -huh. Yo hay ocasiones en las que uso los filtros, mira, por dos motivos. Uno, porque justamente eso, ¿no? Es como yo quiero mantener una coherencia dentro de la imagen que yo doy a la hora de comunicar ciertos mensajes, ¿no? No es lo mismo, es que yo, por ejemplo, en Instagram, yo tengo unos clips, una sección que yo hago que son el Rincón del Café, donde comparto 4 o 5 minutos sobre una temática en concreta. Raquel, yo creo que te puedo decir que el 99% de esos vídeos están grabados con filtro. ¿Por qué? Porque cuando a mí me apetece grabar un café, a lo mejor estoy botada en el sillón, eh, después de haber visto una serie, y digo, ay, voy a grabar un café. A mí no me apetece arreglarme, pero también me parece que es bueno para la persona que me va a escuchar Uh -huh. que, pues, que haya como una coherencia, ¿no? Entonces, pues yo tengo un filtro que lo único que hace es simularme una rayita en el ojo y pintarme los Okay. labios.
A mí eso me facilita la vida, lo más grande, Claro. ¿no? Entonces yo eso lo uso mucho. También uso muchas, o por ejemplo, si a lo mejor hago unas historias donde quiero compartir, pues no lo sé, pues mira, estaba aquí reflexionando que acaba de pasar X cosa y quiero compartírtelo. Oye, pues a lo mejor ahí ni pongo filtro, porque me va perfecto y yo no siento como esa incoherencia, ¿no? De la que te hablaba antes, ¿no? Como que, Sí. porque quizás es un formato mucho más en el vivo, en el dinámico, ¿no? Ujú. Y a mí ese punto que tú comentaste me parece fundamental. Y quería hacer esta mención porque fíjate que uno de los aspectos que yo oigo hablar mucho con respecto a los filtros, Raquel, es con la parte de la aceptación, ¿no? Y yo, claro, yo, por ejemplo, yo cuando uso filtros, no es porque no me acepte a mí misma o no es porque no me quiera o porque diga, es que estoy más guapa con el filtro. Yo no lo hago desde ahí. Ujú. Entonces quería hablar este tema contigo también, porque al final yo creo que la clave está en lo que tú dices, cuando empezamos a usar ese filtro de forma tan abusiva que nosotros mismos acabamos distorsionando nuestra propia imagen, o sea que ni siquiera nos reconocemos cuando nos miramos en Claro. un espejo de forma normal. Entonces, ¿tú crees, Raquel, o cómo vives tú esta relación del uso de los filtros con la aceptación personal, ¿no? Con la autoimagen? Claro, eso sí, bueno, a mí no, yo normalmente no uso filtros cuando grabo, normalmente me arreglo. Yo sí tengo mi protocolo de que Yo yo voy a no. grabar, yo me arreglo, yo no puedo salir aquí como que si voy de, Yo para YouTube sí, para, pero tú no. yo sí, para lo que grabe, yo lo que, si voy de hecho, si vamos a una reunión, estamos en una reunión en un Zoom, yo siempre me arreglo, me maquillo, porque, no sé, es algo mío, ¿no? Pero, bueno, volviendo al tema de los filtros, yo considero que hay mucha gente que sí es verdad, que les afecta el no verse igual que en el filtro. A ver, Mm. se ve mucho en las adolescentes que se ponen por lo menos esos labios así todos como más grandes, con brillo, no sé qué, y a la final no son así. Y entonces tú dices, eso a una persona que no tenga todavía un criterio, o no todavía, sino que no, realmente no se reconozca, les puede afectar muchísimo, ¿no? Pienso yo que puede ser, y les afecta mucho a los adolescentes. Entonces, ver un poco como que a ver, sí, es una cosa que nos mejora a nivel para otros, pero también es que tú no te sientas como que eso es parte de ti, simplemente es un juego, ¿no? Exacto. Yo, uh -huh. Fíjate que cuando hablo de, yo no sé si tú has sentido a lo mejor algún tipo de mensaje contradictorio cuando se habla de filtros, pero el otro día, por ejemplo, sin enjuiciar a la persona, simplemente lanzando reflexiones al aire con respecto a este tema, que está claro que al final lo importante es el uso que nosotros le demos a nosotros, ¿no? Esa conciencia personal, lo que tú dices, en ese equilibrio, esa justa medida y sobre todo primero empieza a reconocerte a ti para que después puedas decidir cómo te va a ayudar o te va a afectar en un momento dado el que uses, pues en este caso los filtros, ¿no? Pero el otro día, por ejemplo, estaba viendo a una influencer del mundo de la belleza, donde Ok. justamente estaba generando un contenido casi es como una batalla en contra de los filtros, ¿no? Hmm. Y a mí me resultó curiosa la reflexión porque, claro, decía que hay que promover que, o sea, mostrarnos en las redes tal y como somos sin filtros, porque si te muestras un filtro, casi como que es que no te reconoces a ti mismo, ¿no? Y ahí me resultó curioso porque digo, qué interesante esto, y me gustaría hablar con una influencia, por ejemplo, de belleza, ¿no? Porque yo, por ejemplo, ¿qué diferencia hay en que yo pueda usar de forma consciente? Uh -huh. O vamos a suponer que lo hago de forma inconsciente, o para tapar imperfecciones o inseguridades. ¿Qué diferencia hay a que yo lo haga con un filtro Uh -huh. a que yo no conciba el salir sin maquillarme? El hecho de me tengo que poner maquillaje, me tengo que poner X, vale, que habrá veces que no te lo pones, vale, pero tu trabajo y tu vida y tú tienes una satisfacción muy grande con lo que aporta el maquillaje. Y eso no es incompatible con que te infravalores a ti misma, sino simplemente pues es una cosa con la que tú disfrutas, juegas, le sacas partido, realzas cosas tuyas, te empoderas muchísimo más, pero a través de eso, ¿no? Entonces yo la estaba escuchando y digo, me resulta contradictorio, ¿no? Porque es como con los filtros, ¿no?
O sea, con los filtros sí, con el maquillaje no, y en particular, esta influencer, sin lo que decía, ¿no? Sin criticar, se ha hecho operación de labios, Ok, operación de ojos, y se ha puesto vitaminas o botos y no sé qué, ¿no? Entonces, claro, a mí me resulta interesante observar estos discursos cuando sobre todo se venden, ¿no? Tan abanderados el no claro. uses filtros porque eso es no reconocerte. Uy, ¿y qué No. hacemos entonces? Y entonces, ¿qué diferencia hay con lo otro? No sé. Claro, es que a mí también me da la reflexión eso, que hay, habemos mujeres, porque yo me incluyo, que nos salimos sin maquillaje. O sea, yo no voy es que yo no abro ni la puerta si no estoy maquillada. Y no es porque no me guste mi rostro, sino que no, y a ver, hago aquí una aclaratoria, tampoco es que tenga mi rostro malo. Exacto. Me lo cuido muchísimo, pero no sé, es algo que a mí no sé, ¿Te no gusta? concibo, no Sí. concibo, no salir, mostrarme al mundo como sin maquillaje. Y es lo mismo, o sea, el maquillaje y el filtro van muy de la mano. O sea, porque, a ver, el maquillaje ahora es tan impresionante que tú te puedes, como tú decías, marcar algunas cosas, perfilar la nariz, no sé qué, aquí ponerte más delgada, aquí no sé qué. O sea, te haces tantas cosas con el maquillaje, puedes jugar tanto, que el filtro se queda tonto. O sea, que es lo mismo. O sea, y haciendo comentario de lo que decía esta influencer, eh, yo creo que es como esa guerra tonta con una red o con las redes sociales para que la gente vea que ella va a favor de lo natural, ¿no? Y creo que realmente no deberíamos de juzgar un filtro porque, como tú decías, cada quien lo usa a su manera Mm. y lo percibe y lo siente como cada quien, ¿no? Lo hace. Claro, y luego lo que tú decías, existe tanta variedad de filtros que al final el uso que tú le des es totalmente personal, ¿no? Yo, por ejemplo, yo uso un filtro, pues por ejemplo, que a mí no me distorsiona la cara, ni siquiera me la lisa, lo único que me hace es me pinta los labios y me pone una rayita. Yo, por ejemplo, para las historias de Instagram hay otro filtro que descubrí hace poco, que además lo busqué intencionadamente, que es que me dé luz. Entonces, el filtro no Ah, tiene como vale. objetivo la distorsión de la persona, sino darme luz, porque, por ejemplo, en esta habitación yo tengo poca luz, entonces, pues hay ocasiones que digo, oye, necesito luz, pues me busco un filtro que tenga Claro. luz, ¿no? Pero al final, yo creo Y que es jugar, importante. ¿no? Te quería comentar que hay una chica que, bueno, tiene bastantes seguidores en Instagram y ella usa un filtro. Yo nunca la he visto sin el filtro. Y es súper divertida porque es ese filtro que te pone los ojos así súper grandes. O sea, que realmente no es que te pone bonita, te pone súper fea. Yo no creo que ella bueno, sé que no debe ser así, ¿no? Pero tiene unos ojos súper grandes. Entonces tú lo ves y claro, hace cosas súper divertidas pero ese es su filtro, o sea, y ese es de ella. Yo cada vez que veo ese filtro me recuerdas a ella, no hay otra cosa. Y ella usó un filtro que realmente no le favorece para hacer algo. O sea, que realmente el filtro viene a ser como más que un embellecedor, es una herramienta para. Una herramienta. Sí, yo creo que esa es la clave con la que nos deberíamos de quedar, el ser consciente que al final los filtros son herramientas para algo y que cada uno se dé cuenta ese para qué le hace, ¿no? Si a lo mejor tú te estás dando cuenta que el usar un determinado filtro lo que hace es que en tu día a día, cuando te miras al espejo, te des mensajes negativos, no te reconozcas o te invalides, pues entonces igual es momento de parar, ¿no? Pero que el estigma no sea sobre el filtro en sí mismo, sino esa intención o ese efecto que está teniendo en ti en el corto, medio o en el largo plazo. Total. Es que además eso viene dado por uno. O sea, realmente no es la herramienta lo que te hace sentir de esa manera, Mm, eres tú, como tú te percibes en tu día a exacto. día. O sea, ya es un cambio ahí de mentalidad de cómo uno se ve, ¿no? En Sí. esto que tú trabajas mucho, que es el bienestar. Otro tema de este que quiero también sacar a Ajá. colación y que está muy relacionado es el de las comparaciones en Mm, redes sociales, sí, que puede ser pues a muchísimos niveles, ¿no? Porque incluso con los filtros podemos compararnos con el tema de filtros. Y fíjate que aquí las dos vertientes, ¿no? El otro día justamente estaba hablando con una persona que con este boom que a veces se oye, o este bombo que se le da a que usar filtro es no aceptarte, al ujú, final
el otro día hablaba con una persona que dice, no sé en qué momento empecé a asumir eso, que decía, yo no he tenido nunca o no he sentido un conflicto usando los filtros y es que ahora como que el mensaje que tiene está tan intenso que cuando lo va a usar se empieza a cuestionar y dije, wow, o sea, o sea, ya hemos conseguido, o sea, Fuerte. fíjate, hemos conseguido meternos en el propio mensaje que nos venden diferente, ¿no? Entonces, Claro. aquí el tema también de las comparaciones creo que es importante porque al final lo que estamos haciendo es meternos en un bucle de querernos comparar o identificar con un discurso o con una forma de proceder o con una forma de responder. No Sí. sé cómo... No sé, yo creo que, a ver, es que compararte con qué te comparas. O sea, ahí compararte con un influencer, claro, pero no sé, yo el tema de las comparaciones me cuesta mucho porque es que yo no conozco a esa persona, o sea, y no sé cómo, a ver, que yo soy muy rara, ¿no? Yo siempre le dicen que toca, pues yo soy muy rara, pero es que me parece absurdo, porque ¿cómo te comparas con alguien si por lo menos no tenemos la misma estatura, no tenemos el mismo tono de piel? O sea ¿cómo me comparo yo con alguien? Tendría que yo duplicarme para poderme comparar, ¿no? O Yo, ver yo creo que, que yo mi creo que vida con la anterior. las comparaciones quizás vienen en la parte de identificar una realidad o unas expectativas que no tenemos o nos gustaría tener, ¿no? A lo mejor idealizamos, digo yo, ¿no? A lo mejor idealizamos que esta persona, por ejemplo, que muestra una casa X, que muestra que siempre tiene tiempo. Esto me pasa mucho a mí con el tiempo. Hay Ah, gente que yo veo los comentarios y le dicen, ¿cómo le da el tiempo para todo? Porque mira todo lo que compartes, mira lo que hace, ¿no? Y después de repente, pues te hacen un vídeo y te dicen, no, es que la realidad es que yo no llego a todo. Claro, pero la realidad es que no llegas a todo, pero hay una secuencia de imágenes, aunque sean fragmentos de tu vida, no importa. ujú. Ese mensaje que trasladamos a la otra persona y sobre todo también después la imagen que nosotros creamos de esas imágenes o de esos mensajes que estamos recibiendo, hace que yo creo que entremos como en idealizar determinadas situaciones, vidas, relaciones, aspectos. Sí, bueno, porque todo el mundo piensa que la vida del otro es muy fácil, ¿no? Porque Ah, lo que sí. lo vemos, o sea, si lo vemos por ahí, pues la vida, no sé, tu vida es Y sin súper redes, divertida, ¿eh? claro, pero a ver, vamos a ir a tu día a día a ver si, o hay gente que es tan divertida, que uno las ve por ahí tan divertidas, pero quizás en su vida diaria no lo sean. O sea, simplemente es una imagen que tú muestras, o sea, es lo que yo siempre veo. Para mí, las redes sociales es como la televisión. O sea, es simplemente una cajita donde la gente muestra, claro, ya ahora es mucho más para todo el mundo. ¿Cómo se me fue la palabra? Sí, sí, para todo. Antes la tele nada más, en la tele solo aparecen los actores Ajá, y exacto, es como tienen abierto. Ujú. en cambio las redes nos permiten, bueno, a nosotras simples mortales, dar ahí, mostrarnos en nuestras redes, en nuestra cajita independiente, ¿no? Pero seguimos siendo actores y los actores no son esas personas que vemos. Y es igual, o sea, nosotros somos actores de esa red social y tenemos que aprender de que la otra persona que está ahí, que nosotros estamos viendo, él también está actuando. Porque al fin y al cabo su vida no se vive en 30 segundos o en un minuto que te puede durar un vídeo en una red. Entonces, es como que realmente llevar como a conciencia el consumo de las redes no es algo que te va a permitir de compararte. ¿Por qué? ¿Cómo te comparaste una vida de 24 horas con 30 segundos? No, a ver, el día tiene muchas horas, muchos minutos y tenemos que evitar esa comparación, ¿no? Pienso yo, ¿no? Es mi punto de vista, yo lo veo desde ese razonamiento de que, bueno, no, yo no puedo identificarme con la gente de la tele, por más que a mí me gusta Julia Roberts, yo no puedo ser igual a ella, aunque me encantaría, pero no. Me parece que, bueno, sí, de repente tomar alguna actitud de que ella haga en una peli, pero esa no es su realidad. Entonces, como que no sé, como que darse cuenta de que realmente son personajes que se crean para proyectarlos. A mí me parece que este último mensaje, esta última reflexión que nos han compartido, a mí me encanta para cerrar el café, porque al final
Fíjate que en muchas ocasiones nos hablamos, ¿no? de esa imagen que proyectamos, de la imagen, ¿no? De la autoimagen que tenemos nosotros mismos y después también tenemos nuestra imagen virtual y, y yo creo que esta parte que nos ha dejado Raquel de decir, cada espacio de redes sociales, bien que nosotros compartimos o bien que nosotros consumimos, no es más que pues esa cajita donde ves pues la vida de un actor, ¿no? O sea, es como personajes que están ahí, que sí, es verdad que después pues quizás es menos preparado que una película, porque igual haces un blog diario o te muestran una foto en un jardín, pero al final no dejan de ser imágenes en un momento, o sea, fotografías de un cuadro. Entonces, me parece genial para este tema de hoy el quedarnos con esta reflexión final, Raquel, de... Sí. Darnos cuenta, se me viene a la imagen una foto, o a veces uno se toma una foto y detrás hay un montón de basura y tú llegas y borras esa basura porque te daña la foto. Claro, Esas son cosas que puedes hacer y que la basura está ahí, tú no la quitaste para tomarte la foto. Entonces, exacto. que ver que realmente no, ayer hoy, vi una chica, estaba tomándose una foto en el tren que yo iba, y entonces, claro, el ángulo que ella tenía, pues, lo poco que yo veía, ¿no? Claro, se veía muy bonito, pero el resto del vagón estaba feísimo. Entonces tú dices, claro, estamos viendo solamente un pedacito de todo lo que ella está viendo, todo lo Exacto. que hay a su alrededor, así que ni busquemos la comparación, ni permitamos hacer la comparación porque no hay cabida, en una vida no, pienso yo que no lo hay. No, al final nos destrozamos, así que me parece genial esto para tanto el tema de los filtros como de, en general, ¿no? De esa vida de las redes. Y me ha encantado poder cerrar con esto y nos encantará saber la opinión de ustedes. ¿Cómo viven ustedes el tema este de la relación con los filtros? Si usan filtros, si creen que les condicionan en un momento dado. Hay personas que no usan, que no consumen contenido a lo mejor de gente que usa filtros, no sé. Me encantará saber la opinión de ustedes. Y Raquel, muchísimas gracias por este ratito. Me ha encantado esta última frase. Oye, me ha quedado ahí que me ha gustado muchísimo. Bueno, muchísimas gracias a ti también por invitarme y bueno, este tema me gusta, además que cuando hablamos de redes ya a mí ya Ahí me está. gusta. Sí. Pues nosotros deseamos que hayan pasado un ratito agradable, entretenido y que les haya por lo menos también activado algunas ideas para empezar a cambiar esa forma o mirar esos ojitos de cómo nos relacionamos con nuestras propias redes, con los filtros, pero sin mayor presión, sin mayor culpa ni mayor estigma, sino, oye, ¿desde dónde lo estoy haciendo y qué me está aportando? Así que nada, nosotros les damos las gracias y por supuesto les mandamos un beso enorme, un gran abrazo, cargadísimo, muchísima buena vibra y les deseamos una feliz semana. Chao.